Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a revisar el tema de infarto agudo al miocardio de la materia de terapéutica médica. Bueno, pues el infarto agudo al miocardio es una de las formas más graves de cardiopatía isquémica, junto con la isquemia silente, la angina de pecho, estable e inestable, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Este se define como la necrosis del tejido miocárdico causada por una isquemia prolongada debido a una reducción súbita del flujo coronario, generalmente por la ruptura o erosión de una placa aterosclerótica que forma un trombo y obstruye parcial o totalmente una arteria del corazón. En cuanto a clasificación, hay dos tipos. La primera es según el electrocardiograma, en donde el síndrome coronario agudo agrupa condiciones causadas por una disminución repentina del flujo sanguíneo al corazón. Generalmente se debe a la ruptura o erosión de una placa aterosclerótica, que forma un trombo y obstruye parcial o totalmente una arteria coronaria. Según el electrocardiograma, el síndrome coronario agudo se clasifica en dos tipos principales, lo que orienta el diagnóstico y el tratamiento inmediato. Primero está el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que incluye la angina inestable con isquemia sin necrosis y el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, donde sí hay necrosis. Usualmente no tiene onda Q. Después tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que se asocia a una obstrucción total y sostenida. Generalmente produce un infarto agudo al miocardio con onda Q, aunque en algunos casos puede no haberla. La segunda forma de clasificarlo es según la clínica, o sea, la etiología del infarto. El tipo 1 ocurre por la ruptura, fisura o erosión de una placa aterosclerótica, resultando en la formación de un trombo que obstruye la arteria coronaria, causando daño al músculo cardíaco. El tipo 2 se presenta cuando hay un desequilibrio entre el suministro de oxígeno al corazón y la demanda de oxígeno, sin necesariamente una ruptura de la placa. Puede ser causado por condiciones como espasmos coronarios, hipertensión severa o arritmias cardíacas. El tipo 3 es muerte súbita con síntomas de isquemia y cambios en el electrocardiograma sugestivos de un infarto, pero sin detectarse biomarcadores debido a la muerte que ocurre antes de su detección. El tipo 4A, relacionado a procedimientos de intervención coronaria percutánea como angioplastías, donde puede haber complicaciones que resulten en daño al corazón. El tipo 4B es cuando hay trombosis dentro de un stent coronario previamente colocado, confirmado por angiografía o autopsia, lo que causa un infarto agudo. Y el tipo 5 se asocia con la cirugía de revascularización coronaria, como los bypass aortocoronarios, donde el infarto puede ocurrir como una complicación postoperatoria. Existen síntomas que nos indican un posible infarto al miocardio, y aproximadamente 2/3 partes de los pacientes presentan síntomas prodrómicos entre varios días y semanas antes de que ocurra el infarto, los cuales incluyen disnea, fatiga y dolor torácico. El primer síntoma suele ser un dolor visceral subesternal, que el paciente lo describe como un dolor continuo o una compresión que irradia desde la espalda, mandíbula, brazo izquierdo e incluso hombros, y con frecuencia se acompaña de náuseas, vómitos o sudoración. Sin embargo, las molestias pueden ser leves y aproximadamente el 20% de los infartos son asintomáticos o silientes, es decir, que causan síntomas ambiguos que el paciente no reconoce como enfermedad. Etiología del infarto agudo al miocardio. Como causa principal está la aterosclerosis en más del 90% de los casos, la cual es una formación de placas de ateroma en las arterias coronarias. Cuando éstas sufren una ruptura, desencadena la formación de un trombo que obstruye parcial o totalmente el flujo sanguíneo. Trombosis coronaria. Secundaria a la ruptura de la placa aterosclerótica, causa oclusión aguda del vaso coronario afectado. Espasmo coronario. Contracción súbita e intensa de una arteria coronaria que reduce el flujo de sangre. Embolismo coronario. Son los coágulos o materiales embólicos que viajan desde otra parte del cuerpo hasta las arterias coronarias. Disección de la arteria coronaria. Ruptura de la capa interna de la arteria que genera una falsa luz obstruyendo el flujo normal. Puede ocurrir espontáneamente, sobre todo en mujeres jóvenes. Otras causas no ateroscleróticas, como la vasculitis, el trauma, complicaciones de procedimientos médicos, el uso de drogas y enfermedades del tejido conectivo. Factores de riesgo asociados. Edad avanzada. Sexo masculino. Elevación del colesterol malo. Descenso del colesterol bueno. Tabaquismo. Diabetes. Hipertensión arterial. Consumo excesivo de alcohol. Antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Una dieta no saludable y estrés crónico. La fisiopatología inicia primeramente con la disfunción endotelial. Esta marca el inicio del proceso aterosclerótico, al aumentar la permeabilidad vascular, permitiendo el paso de las lipoproteínas de baja densidad al subendotelio. Factores como diabetes y tabaquismo reducen las lipoproteínas de alta densidad y empeoran la acumulación de lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas se oxidan parcialmente y activan el factor nuclear kappa B, promoviendo la adhesión y migración de monocitos que se transforman en macrófagos y generan LDL oxidante,
Estos macrófagos se saturan de lípidos y se convierten en células espumosas, liberando sustancias tóxicas como radicales libres y enzimas que dañan más al endotelio. Finalmente se activa la proliferación de células musculares lisas que forman una cubierta fibrosa, dando origen a la placa ateroesclerótica. Al lesionarse una placa vulnerable, se exponen componentes altamente trombogénicos, destacando el factor tisular y los activadores plaquetarios de los macrófagos. La interacción de la placa con la sangre da como resultado la formación de un trombo. Esta se da a través de 3 pasos. En primer paso, la adhesión, activación y agregación plaquetaria. En segundo lugar, activación de la cascada de la coagulación. Y en tercer lugar, la propagación y organización del trombo. La necrosis miocárdica se produce por obstrucción total y sostenida de las arterias coronarias principalmente, lo que conlleva a la muerte de la célula miocárdica. No todas las células mueren en el área infartada. La muerte celular se inicia en el subendocardio y puede propagarse hacia el subepicardio. La necrosis miocárdica aguda después del infarto conlleva a una pérdida abrupta de tejido que genera sobrecarga del ventrículo y activa un proceso de remodelación. La remodelación ventricular se ha dividido en remodelación temprana, que consiste en las primeras 72 horas, y la tardía, posterior a las 72 horas. Diagnóstico. El diagnóstico del infarto agudo del miocardio se basa principalmente en 2 cosas: los síntomas del paciente y los hallazgos del electrocardiograma de 12 derivaciones. Primero, el diagnóstico clínico. Debemos sospechar de infarto agudo del miocardio en cualquier paciente con dolor torácico retroesternal. Es importante hacer un diagnóstico dirigido para identificar tanto síntomas típicos como atípicos y también investigar si hay factores de riesgo cardiovascular. En segundo lugar, está el diagnóstico electrocardiográfico, en donde se tiene que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones lo más pronto posible, idealmente dentro de los primeros 10 minutos del contacto médico, ya que incluso en etapas tempranas, el electrocardiograma rara vez es normal. Lo que se busca son cambios en la onda T o una elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones continuas. Este electrocardiograma nos va a ayudar a localizar el infarto y identificar cuál es la arteria coronaria afectada. Por último, se encuentran las pruebas complementarias, que si bien nos pueden ayudar a confirmar el daño al miocardio, no debe retrasarse el tratamiento esperando su resultado. Las cuales están las troponinas, son biomarcadores clave para confirmar este daño al miocardio. También el ecocardiograma, que se utiliza cuando el electrocardiograma no permite hacer un diagnóstico claro o si hay sospecha de un infarto sin dolor típico, así como la radiografía de tórax, que solamente se pide si se piensa en alguna otra causa de este dolor, lo cual nos llevaría al diagnóstico diferencial. Es muy importante descartar otras causas graves del dolor torácico. Entre las principales está la tromboembolia pulmonar, la disección de aorta o el neumotórax a tensión. Así también descartar cualquier diagnóstico diferencial de elevación del segmento ST. Tratamiento. Primero es importante distinguir a los 2 tipos de infarto, con elevación del ST, que es una emergencia ya que hay una arteria completamente bloqueada y se necesita reperfusión inmediata, ya sea con fármacos trombolíticos o intervención coronaria. En cambio, el que es sin elevación del ST también es grave, pero se trata de forma controlada dependiendo del riesgo del paciente. En este no se usan fibrinolíticos, pero sí se consideran procedimientos invasivos en las siguientes horas. A pesar de esto, comparten el uso de medicamentos clave como antiagregantes, anticoagulantes, betabloqueantes, etc. Tratamiento de fase aguda. Va a aliviar dolor, restaurar el flujo coronario, limitar el daño y prevenir complicaciones. El oxígeno solo se va a administrar si la saturación es menor al 90% o si hay disnea. Aspirina, la dosis es de 150 a 300 miligramos vía oral inicial y después de 75 a 150 miligramos por día. Acción: inhibe la COX y el tromboxano A2 y evita agregación plaquetaria. Efectos adversos: dolor abdominal, náuseas, sangrado gástrico y contraindicaciones: hipersensibilidad, úlceras, sangrado, asma, anticoagulantes, etc. El clopidogrel depende de qué se va a hacer. En fibrinólisis son 300 miligramos carga, excepto en mayores de 75 años, y luego 75 miligramos por día. En una intervención coronaria percutánea primaria se da 600 miligramos de carga y después 75 miligramos por día. Este va a inhibir la agregación plaquetaria vía ADP y se usa junto con la aspirina en doble antiagregación. Va a tener efectos adversos y contraindicaciones parecidas. La enoxaparina va a tener una dosis dependiendo del tipo de infarto. Con elevación del segmento ST va a ser de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas vía subcutánea hasta la intervención, o sea la ICP, y sin elevación del ST va a ser de 75 a 325 miligramos por día junto con aspirina. Acción: va a ser anticoagulante, inhibe el factor 10 y el 2A y va a tener en efectos adversos riesgo de sangrado, que puede ser grave, contraindicaciones, alergia, sangrado activo, EBC hemorrágico reciente. Los betabloqueantes como el metoprolol, el bisoprolol y carvedilol van a tener una dosis dependiendo de cuál es, y acción va a ser disminuir la frecuencia y el consumo de oxígeno, que reducen isquemia, reinfarto y mortalidad. Efectos adversos: bradicardia, hipotensión, fatiga, frialdad en extremidades, y contraindicaciones va a ser una insuficiencia cardíaca descompensada, hipotensión, bradiarritmias y asma. Van a ser vía intravenosa. Estatinas como atorvastatina y rosuvastatina, los cuales inhiben la enzima HMG coenzima A reductasa,
reduciendo así la producción de colesterol en el hígado y también descendiéndolo en la sangre. Nitroglicerina, el cual es un vasodilatador coronario que aminora los síntomas derivados de la isquemia miocárdica y a través de la reducción de la poscarga y el aumento del flujo sanguíneo coronario. Y como analgésico está la morfina, el cual es un agonista de los receptores opiáceos Mu y en menor grado de los kappa en el sistema nervioso central, teniendo un tiempo de inicio de acción de 6 a 30 minutos. En el tratamiento de reperfusión hay dos principios que jamás debemos olvidar: tiempo puerta aguja y tiempo puerta balón, que representan los dos tipos de intervenciones para restablecer el flujo coronario. Primero, la reperfusión farmacológica o fibrinólisis, que corresponde a tiempo puerta aguja, en donde se tiene un tiempo de 30 minutos para la administración de terapia fibrinolítica, indicada en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Esta terapia tiene contraindicaciones absolutas y relativas, entre las que destacan la hemorragia activa, evento cerebrovascular isquémico, traumatismo o cirugía mayor vascular menor a 6 meses, tratamiento anticoagulante, embarazo y trombocitopenia. Los fármacos fibrinolíticos a administrar son el alteplase, el tenecteplase o la streptokinasa. Estos fármacos son activadores del plasminógeno, por lo tanto lo van a convertir en plasmina y la plasmina degrada la fibrina presente en los coágulos. De estos fármacos, el tenecteplase es el de administración más rápida, con un bolo único y con el menor tiempo de inicio de acción, por lo tanto es ideal en ambientes prehospitalarios. En el caso de los adultos mayores, se administra la mitad de la dosis. Los efectos adversos en común son hemorragias o reacciones anafilactoides y están contraindicados en hipersensibilidad y riesgo alto de hemorragias. En segundo lugar está la reperfusión mecánica, que corresponde a tiempo puerta-balón, en donde se realiza una intervención coronaria percutánea que se basa en la recanalización mecánica de la arteria afectada entre los primeros 90 a 120 minutos, mediante la colocación de un stent accediendo desde la arteria radial o femoral. El tratamiento farmacológico en la fase crónica del infarto agudo al miocardio tiene el objetivo de prevenir un reinfarto, eventos trombóticos y progresión de enfermedad coronaria. Los fármacos que se indican son antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico, el cual su utilización es de forma indefinida en el paciente con infarto agudo del miocardio con modificación del segmento ST. Se puede utilizar en dosis bajas de 70 a 100 miligramos y en pacientes que son intolerantes a la aspirina pueden recibir en su lugar clopidogrel 75 miligramos por día. También están indicados los IECA y ARA2 y estos se deben utilizar en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, hipertensión, diabetes y proteinuria. Ambos grupos de fármacos reducen el remodelado ventricular y la posgarca. Los YECAs, su dosis depende de qué YECA se está hablando y su acción es que inhiben el sistema renina-angiotensina y previenen remodelación cardíaca. Son útiles en insuficiencia cardíaca, diabetes, infarto agudo del miocardio anterior y en efectos adversos va a haber tos, hipotensión, disfunción renal, contraindicaciones, hipotensión, choque cardiogénico, insuficiencia renal y hiperpotasemia. El ATME que aparece aquí es del captopril. ARA2 como losartán, valsartán y candesartán, los cuales bloquean los efectos de la angiotensina 2 en el receptor AT1, reduciendo la resistencia vascular y mejorando el flujo sanguíneo hacia el corazón. Tienen efectos adversos como anemia, mareos, vértigo e hipotensión. Están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad, segundo y tercer trimestre del embarazo, insuficiencia renal y hepática. Tienen un tiempo de inicio de acción de 6 horas y una vida media de 1.5 a 2 horas. Otro grupo de fármacos utilizados en este tratamiento crónico son los beta-bloqueadores, que se indica en arritmias ventriculares post-infarto agudo al miocardio e hipertensión arterial o taquicardia persistente tras el infarto. También está indicado lo que son las estatinas y se recomienda iniciar este grupo de fármacos de alta intensidad como la atorvastatina o rosuvastatina lo antes posible tras un infarto agudo al miocardio, independientemente del nivel inicial de colesterol. Estos se utilizan indefinidamente. También debe considerarse el uso de antagonistas del receptor de aldosterona en pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST que tengan una fracción de eyección menor al 40% e insuficiencia cardíaca o diabetes. Ejemplos de este grupo de fármacos es la espironolactona y la eplerenona. El tratamiento no farmacológico es fundamental para mejorar el pronóstico y optimizar la calidad de vida de los pacientes, por lo que se recomienda principalmente modificar el estilo de vida como suspender el tabaquismo, tener actividad física supervisada, llevar una dieta saludable y mantener un índice de masa corporal adecuado, así como un manejo de factores de riesgo como control de la presión arterial, mantener niveles de colesterol y glucosa óptimos y priorizar la salud mental. Y es esencial un monitoreo de la evolución del paciente para prevenir complicaciones.